la historia uno se da cuenta que el conflicto empezó a surgir no ahora, sino que venía de antes. Y como nos puede pasar a nosotros en nuestra vida, y seguramente todos tenemos, que más que menos, la experiencia, cuando uno no resuelve un conflicto, se acumula con otro conflicto. Y esos dos conflictos se acumulan con un tercero, un cuarto, y la cosa se empieza a acumular. Y uno en la vida de repente arranca de los conflictos, uno en la vida de repente le echa tierra a los conflictos, pero tarde o temprano esta cosa revienta porque no están solucionados. Están ahí acumulándose. Entonces, algo similar sucedió con nuestra comunidad de cristianos, de los hechos, que empiezan a acumularse estos conflictos que yo he mencionado. ¿Qué conflictos? Vamos a ver ese par de textos, Hechos, bueno, todo en Hechos, obviamente, 11, 1 al 3, y después el capítulo 13, 48 al 52. Entonces, yo voy a buscar el primero, 11, 1, 3, y alguno de ustedes, mientras tanto, puede buscar el segundo para tener la lectura de ambos. Hechos 11, 1, 3 dice: los apóstoles y los hermanos residentes en Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban, diciéndole: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Hasta ahí el versículo 3. El término gentiles, como dijimos, como nos aportó Rodrigo la clase anterior, es una de las maneras de designar también precisamente a todo lo que es el mundo pagano. Es una manera gentil, valga la redundancia, de mencionarlos. Por eso gentiles. Por lo tanto, cuando habla de los gentiles, está hablando de los paganos. Y aquí habla de, al menos la traducción que estoy ocupando yo, que es la Biblia de Jerusalén, habla de los de la circuncisión. Quiere decir, todos aquellos cristianos que estaban de acuerdo con que para hacerse cristiano, antes había que hacerse judío. O sea, ¿te vas a bautizar? Perfecto. Pero solamente se pueden bautizar los que están circuncidados. Esa era la lógica. Y entonces le reclamaron a Pedro que él había entrado a casa de incircuncisos, a casa de paganos, y que incluso había comido con ellos, cosa que estaba prohibida por la ley de Moisés. Ese es el punto. Pedro hizo cosas que estaban prohibidas para un judío. Ya, quedémonos ahí. ¿El otro texto, alguien lo tiene por ahí? Sí. Por favor. Los que no eran judíos se alegraban al oír estas cosas y tomaban en consideración el mensaje del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Con esto la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad, y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los echaron de su territorio. Así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. Dejaban a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Gracias. Más claro, habría que echarle agua. Ahí está el conflicto. Esa es la gran encrucijada, si quieren ustedes. Ese es el momento, bueno, ya vamos a ver el otro texto, el que viene, 10, 44 o 48, ese es el momento más crítico, pero aquí está, este es el problema. ¿Por qué si tú eres judío, imaginemos la escena ahí, cuando Pedro llega a encontrarse con la comunidad de Jerusalén, ¿por qué tú, si eres judío, entraste a casa de los judíos y más encima comiste con ellos? Y Pedro puede haber dicho: oye, pero si yo no soy judío. Claro que eres judío, yo soy cristiano. Todavía no están estos conceptos, pero tratemos de imaginar el tema. Yo soy cristiano, sí, pero antes de cristiano eres judío. Entonces, todavía teológicamente, y por supuesto pastoralmente, en la práctica, este conflicto no se ha solucionado. Esto en Judea. Por otra parte, Pablo y Bernabé, ellos empezaron a predicar y se dan cuenta que los paganos, los gentiles, también reciben la buena noticia, también se convierten. Esta es la nuestra, dijeron. Sigamos predicando y a todos los que se conviertan, bienvenidos, y el bautizo y el don del Espíritu para ellos, perfecto. Pero, de nuevo, los grupos judaizantes se aprovecharon una vez más del tumulto femenino para que inventar una especie de revuelta hasta que los lograron echar. No, ustedes no son gratos, váyanse, están mal. Ya, conflicto. Vamos entonces a ver el texto ahora, el que sigue, si alguien lo tiene por ahí, por favor. La encrucijada crítica, sí, por favor. El 10, 44. 10, 44, 48.
Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues le oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Así que mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después le pidieron que se quedase algunos días. Muchas gracias. Aquí está lo crítico, porque hasta los dos textos que vimos antes, tanto en el 11 y en el 13, no pasábamos de, con mucho fundamento teológico y todo lo que quieran ustedes, pero no pasábamos de razonamientos humanos. Pero aquí ya se coloca la acción del Espíritu. Entonces, por así decirlo, una vez más Dios interviene en la historia y nos deja en jaque. ¿A quiénes dicen que solamente hay que los circuncisos? Ya, nosotros. Ya. ¿Hay quienes dicen que no, nosotros? Ya. A ver, aquí mayoría gana. No, no va a resultar la mayoría aquí porque ahora el Espíritu nos dejó ahí como en la mitad. Porque hay gente circuncidada, hay gente no circuncidada y el Espíritu se derramó sobre todos. Y si el Espíritu viene sobre todos, Pedro justamente dice: ¿quién soy yo o quiénes somos nosotros para negarle el don del bautismo, que se supone es anterior a la efusión del Espíritu? Al menos hasta este momento esa había sido la práctica. Se les bautizaba y luego recibían, luego bajaba sobre ellos el Espíritu. Pero aquí no, por eso Pedro se pregunta: si ya recibieron el Espíritu, ¿cómo no lo voy a bautizar? En término católico, sacramental, diríamos, si ya se confirmaron, ¿cómo no van a estar bautizados? Y de ahí, si quieren ustedes, hasta incluso un fundamento bíblico de la confirmación y del bautismo y su íntima relación, y que en definitiva es lo mismo. Es el don del Espíritu que se recibe luego de las aguas bautismales. Bueno, no es curso de sacramento, entonces no voy a seguir con eso, pero en el fondo aquí hay una razón potente. Entonces, claramente se llega a esto que hemos puesto aquí, una encrucijada crítica. Y esto obviamente provoca más discusiones, más inconvenientes, como las que están atestiguadas en el capítulo 15, que no lo vamos a leer, sino que simplemente les cuento. No les voy a contar nada, la vamos a leer más adelante, porque vamos a leer el capítulo 15, lo vamos a leer entero hoy día, para precisamente cuando veamos la solución a estos conflictos. Entonces, la pregunta será, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Y la solución, por así decirlo, la vamos a encontrar, o la iglesia la va a encontrar en la Asamblea de Jerusalén. En terminología más de la tradición católica romana, este texto, y creo que la Biblia de latinoamericana lo titula así, el Concilio de Jerusalén. Concilio, la reunión de la iglesia, en fin, para tratar temas importantes y para tomar resoluciones sobre ciertas cosas. Históricamente los concilios, la mayoría, han sido más bien doctrinales en la iglesia católica, para definir ciertos dogmas, para condenar ciertas herejías. El más cercano a nosotros, el Vaticano II, ya rompe ese esquema y es mucho más pastoral, mucho más propositivo que impositivo, en fin. Bueno, el primero de todos los concilios, aquí, en Jerusalén, en la cuna de nuestra fe. Y en la Asamblea de Jerusalén, que está precisamente en el capítulo 15 del libro de los Hechos, uno puede notar que si bien hay diferencias, si bien hay un conflicto, si bien hay una tensión, hay un diálogo que tiene un piso común, que es la fe. Todo lo que se hace, todo lo que se dice, todo lo que se piensa, las intervenciones están pensadas, siempre desde la fe. Uno podría interpretarlo, buscarlo, pero en realidad no hay, qué sé yo, algún tipo de egoísmo, algún tipo de conveniencia personal. Todo está basado en la fe. Hay realidades diferentes, exactamente como vemos ahí, pero lo que se busca son las soluciones, los acuerdos. También aquí uno empieza a sacar moralejas para la vida personal, para la vida de grupo, para la vida de la propia comunidad. ¿Cuántas veces yo he participado en parroquia? Desde que soy un tierno infante. Y claro, a medida que uno va creciendo va asumiendo responsabilidades, y cuando hay consejo parroquial, por ejemplo, generalmente nos trenzábamos en discusiones bizantinas
y simplemente por, no sé, porque quién se iba a llevar el 10% o el 15% de las ganancias del bingo parroquial. Y terminábamos muchas veces así como muy enemistados, cuando en el fondo vemos que cuando hay conflictos, que los hay en la comunidad, si la Biblia lo propone, acuérdense, esta es la comunidad ideal, y la comunidad ideal tiene conflictos. Pero ¿qué hace la comunidad ideal cuando tiene conflictos? Los soluciona, busca acuerdos, pero siempre desde la fe. Y desde la fe significa ver al otro como un prójimo amado, ver al otro como hijo de Dios. Entonces, ya, ahí tirón de oreja para nosotros hoy día en nuestras comunidades. Es un momento también fuerte, no solo de discusión, de razonamiento, de intelectualidad, sino que sobre todo de oración, de comunión y de participación. Se lleva adelante este concilio, esta asamblea, en ambiente de oración. Por eso que con el texto que iniciamos la clase de hoy, el de la oración, es el final del capítulo 15 prácticamente, o de la historia de la asamblea. Dice, bueno, finalmente el mensaje, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el mensaje a la humanidad, podríamos decir? ¿Cuál es la conclusión de la reunión? Bueno, que el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido tal y tal cosa. O sea, la comunión, la presencia del Espíritu Santo se siente tan fuerte que no tienen duda, y sin ningún tipo de arrogancia ni nada, dicen, el Espíritu Santo y nosotros decidimos tal cosa. Porque precisamente viven en este ambiente de oración. Lo que hace posible la comunión entre ellos, son hermanos, no son enemigos. Y por supuesto la participación. Muchos pueden hablar, muchos dan su opinión, obviamente el texto consigna a los más representativos, pero se entiende que no es aquí una decisión tomada dentro de cuatro paredes por unos pocos elegidos, sino que no, hay representantes de las comunidades, pero esa representación es, no sé, no quiero ocupar la palabra, lo voy a decir, pero no quiero aplicarla, democrática, porque se nos va a teñir con nuestra democracia que le falta bastante para ser perfecta. Pero sí hay este ambiente de participación, todos participan, dan su opinión, nadie, al menos lo que muestra el texto, nadie sale como ofendido, que no lo escucharon, no. Ahora, si uno se pone a hacer Biblia ficción y empieza a imaginar la escena, lo más probable es que más de alguien se haya ido descontento de la asamblea. Eso, sí. Cada vez que se toman acuerdo, alguien no queda contento porque a lo mejor no se le dio, porque no ganó su opción, pero bueno, al menos lo que plantea el texto no es eso. El Espíritu Santo entonces, terminamos así el texto, confirma la opción y, por supuesto, refrenda el compromiso que asume la comunidad cristiana ante este tema. Vamos entonces